¿cómo están? Mucho gusto, soy el doctor Juan Ramón Castro, soy pastor y profesor de finanzas y economía. He sido pastor acá en Texas y plantador de iglesias con mi familia. Así que nos alegra nuevamente que está con nosotros. En esta oportunidad tenemos un tema bastante necesario en estos días, porque ha habido un tiempo difícil en la sociedad americana, en los Estados Unidos, con la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano de raza negra que lo mataron, ¿verdad? Y fue asesinado, y entonces ha habido una revuelta muy grande, ha habido protestas y hasta bastante vandalismo, y la sociedad de Estados Unidos está bastante inquieta, bastante preocupada. Hemos estado orando por esta situación y hemos sentido la dirección del Espíritu Santo de que volviéramos a la Biblia nuevamente y que miráramos a Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Así que vamos a comenzar este estudio sobre la trampa de la discriminación, que está en Santiago capítulo 2, versículos de 1 al 9. Así que vamos a comenzar con la lectura de Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y si usted puede leer conmigo, por favor, aquí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, versículos de 1 al 4. En la advertencia contra la discriminación, dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben de hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos, dice la palabra, que ustedes están reunidos y llega un rico con anillo de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen: tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Nos está hablando este pasaje sobre la discriminación y nos relata en Santiago capítulo 2, estos 4 versículos para comenzar, sobre que la discriminación no es algo nuevo. Podríamos pensar nosotros, o tal vez las personas más jóvenes, que la discriminación es algo reciente, que la discriminación es algo que acaba de ocurrir unos cuantos años atrás, pero la discriminación ha estado por todo el tiempo que ha existido el humano, ¿verdad? Siempre que ha existido el humano ha habido discriminación. Entonces, discriminación es un tiempo que ha pasado por muchos años. Y aquí en la Biblia, en Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago está hablando, ¿verdad?, de la discriminación. Definamos quién es el que discrimina primero. ¿Quién discrimina? Pues discrimina los no cristianos, los que no conocen de Cristo, los que no han entregado su vida a Cristo. Los cristianos, ¿verdad?, también. Y aquí miramos que Santiago está escribiéndole a una iglesia, ¿verdad?, que son cristianos. Dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Estos eran hijos de Dios, eran hermanos de Santiago, y estaban discriminando. Así que la discriminación no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que también pasó en los tiempos antiguos. Todo ser humano tiene el potencial de ser un discriminador, porque el que discrimina, la discriminación es una parte de nuestro DNA pecaminoso, ¿verdad? Viene del pecado, viene de que nosotros tenemos pecado por dentro. Entonces la discriminación no está solamente en un tipo de personas, o los blancos, o los asiáticos, o los hispanos, ¿verdad?, o los chinos, o los japoneses. La discriminación es algo interno de nosotros, que viene con nosotros por esa parte que se llama pecado. Así que discrimina todas las personas. ¿De qué discriminamos? Pues discriminamos del dinero, de niveles de dinero, ¿verdad? Quien tenga más dinero, quien tiene menos dinero. En este pasaje está hablando de alguien que es un rico y de gente que es pobre, ¿verdad? Y Santiago hace una asunción, está diciendo: supongamos que llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa. Era un hombre que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y lo atienden bien por tener dinero. La discriminación en este pasaje está basada en el ingreso que tenía esta persona. La persona tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero también hay discriminación por educación. La gente que tiene títulos universitarios o que tiene cierto nivel de educación se puede creer más importante que otras personas, ¿verdad? También el color de piel. ¿Qué tipo de color tenemos nosotros? Si está más blanco, más cafecito, más negrito. Mucha gente discrimina por color de piel.
Yo tengo un compañero en la universidad, un profesor, el doctor Mashambi, él es de Zimbabue, son negros de allá de África, ¿no? Y entonces yo les pregunté al doctor Mashambi, ¿hay discriminación allá en Zimbabue? Y me dijo él, con una sonrisa, hay mucha más discriminación en Zimbabue, o yo he visto más discriminación en Zimbabue que he visto yo discriminación en los Estados Unidos. La discriminación no solo depende del color de piel, pero depende también de otras razones que tienen orígenes internas de las personas. Algunos discriminan por color de pelo, otros de dónde son, ¿verdad? De qué país son, ¿verdad? Algunos creen que el que nació en Estados Unidos puede ser más inteligente que el que nació, digamos, en un país de África, ¿verdad? Incluso el color de ojos. Hay mucha gente que asume una persona superior e inferior dependiendo del color de ojos. Y nosotros que somos hispanos y vivimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Es por la falta de papeles, por no tener una residencia legal en Estados Unidos. Yo he conocido de casos de personas que no teniendo papeles, siendo lo que llaman aquí los americanos ilegales, que consiguió la residencia y después ya no quería juntarse con la gente que no tenía papeles. Esa es discriminación también, ¿verdad? Así que la discriminación viene por diferentes razones y de nuevo, no hay una razón por la discriminación, hay muchas razones, ¿verdad? Y de nuevo viene por dentro de nosotros. ¿Cuál es el resultado de la discriminación? El versículo 4 dice, entonces están haciendo discriminación, ¿verdad? Y juzgando con mala intención. El que discrimina juzga y hace preferencias. Y al hacer preferencias y al juzgar con mala intención, ¿verdad? Ya eso es un pecado. Así que por eso a la advertencia contra la discriminación. ¿Por qué discriminamos nosotros? ¿Cuál es la razón que nosotros discriminamos? Bueno, discriminamos por nuestra percepción, estereotipos y nuestra propia inseguridad. Hay una percepción sobre qué significa, por ejemplo, éxito, ¿verdad? Creemos que ciertas personas han logrado el éxito por ciertas razones y nosotros tenemos esa percepción que esta gente la ha hecho bien, ¿verdad? Esta persona ha sabido cómo triunfar y por esa idea de lo que significa éxito en nuestra mente, en nuestra percepción, tenemos preferencia por ellos. Queremos seguirles a ellos, queremos imitarles a ellos, ¿verdad? Porque creemos que ellos sí son gente que han tenido éxito. Pero también por estereotipos. Estereotipos es cuando nosotros tenemos una imagen de una persona dependiendo de la procedencia de donde son, o que desde niños crecimos con unas ideas preconcebidas de cómo son las personas. Muchas veces la discriminación viene por estos estereotipos de que si tú eres hispano sos de cierta forma, ¿verdad? Y si eres americano, si eres gringo, de cierta manera, si eres negro o afroamericano, eres de cierta manera, si eres asiático, ¿verdad? De siguiente manera. Yo recuerdo el estereotipo que tenemos acá en Estados Unidos, pues es que nosotros no tenemos esa capacidad de ser profesionales, por ejemplo. Hay un estereotipo acá que el hispano no puede salir adelante, no puede estudiar o capacitarse o salir adelante. Entonces, la gente que nos mira piensa a un hispano siempre como una persona que siempre va a estar cortando la grama, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad acá en East Texas, una universidad cristiana, y hubo alguien que me preguntó, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? Y yo le dije, pues la Universidad de LeTourneau, donde yo trabajaba, de verdad, trabajé por 16 años ahí. Y entonces me dice, me dijo el señor, me dijo, así que ahí estás limpiando los edificios. Le dije, no estoy limpiando edificios. Y no hay nada malo con limpiar el edificio, porque cuando yo vine a los Estados Unidos, limpié muchos edificios de algunas universidades de Nueva Orleans. No hay nada malo, pero bueno, él pensaba que yo era hispano, tenía que hacer eso. Y me dice, entonces, no estoy limpiando. Me dice, pues, ¿estás en mantenimiento? ¿Estás arreglando cosas? Le digo, no estoy arreglando nada. Y entonces me dice, ¿estás cortando la grama ahí en la universidad? No, tampoco. Entonces me dice, ¿entonces qué haces? Digo, soy profesor. En inglés estábamos hablando. Y me dice, así que eres profesor de español. Yo sé que mi acento en inglés es bastante grande, ¿no? Así que él me dice, ¿de qué eres profesor? Le dije, de finanzas y economía. Y él se quedó un poco así como, un hispano, ¿verdad? Que puede llegar a esos niveles. Entonces, tenemos siempre el problema del estereotipo. Hay problemas del estereotipo, ¿verdad?
Y la mayoría de veces nuestra propia inseguridad, cuando nosotros no hemos alcanzado ciertas cosas en la vida, entonces tenemos ese nivel de inseguridad de que queremos alcanzar y de nuevo admiramos la gente que se lo ha alcanzado. Pero les traigo aquí un caso para que miren que esto de la discriminación también sale en la Biblia, ¿no? Y los apóstoles discriminaron y ellos muchas veces ni sabían, y está el caso de Pedro. Pedro es un hombre, un apóstol, ¿verdad? Un hijo de Dios que discriminó contra los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. No eran judíos. Quiero leer acá este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que está en Gálatas capítulo 2, 11 al 14. En este pasaje Pablo se enfrenta con Pedro. Y Pablo le dice a Pedro, tú eres en otras palabras, un discriminador. Él hasta dice, tú eres un hipócrita porque tu comportamiento con los gentiles es de una manera, con los no judíos, y con los judíos de otra manera. Entonces, miramos que Pablo se opone a Pedro. Veamos entonces este pasaje en Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable, dice Pablo. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, ¿verdad? De Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. Pedro solía comer con la gente que no era judía. Pero cuando llegaron los judíos, comenzó a retraerse, a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Cuál es el problema de Pedro en este caso? Primero que Pedro tenía una enseñanza anterior, ¿verdad? La enseñanza de sus padres, de cómo debería ser el comportamiento de los hijos de Dios. Los judíos, ellos sabían que era la ciudad, el pueblo escogido, era un pueblo escogido por Dios, y ellos habían sido enseñados por años y años esa enseñanza, ¿verdad? Y uno de los pactos que tenía era la circuncisión, ¿verdad? Uno de los pactos que Dios había establecido en el tiempo de Moisés es que había que circuncidarse a los recién nacidos. Y entonces, en este caso había una enseñanza sobre la circuncisión y también una enseñanza sobre la dieta. ¿Qué tipo de carnes comer y qué tipo de no carnes comer? Todo esto tenemos la enseñanza en Levíticos, en la palabra de Dios que enseña el tipo de carne que las personas judías debían y no debían de comer. Y cuando vienen los gentiles, ¿verdad? Que no se circuncidan, y ni comen pues muchas carnes que les gustaba, no como los judíos. Entonces, Pedro tiene dos formas de actuar. Uno, cuando está con los judíos, los está tratando muy bien, está hablando con ellos, está ahí con ellos tratando de hablar de Jesucristo, y después, cuando llegan los judíos, se aparta y se va y se separa y se separa. Ya no te conozco, gentil, ¿verdad? O porque aquí están los judíos y los judíos me van a atacar. Y dice la palabra que hasta llevó a Bernabé, que era un amigo evangelista con Pablo, que andaban evangelizando, ¿verdad? Arrastró hasta Bernabé con esa conducta, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo le está diciendo, mira Pedro, esta actitud tuya de discriminar contra los gentiles es incorrecta. Y había este problema que existió entre Pedro y Pablo en ese tiempo. Ahora, Pedro cambió porque hubo un tiempo en que Pedro estaba orando, y cuando estaba orando, ¿verdad? El Señor le dije, ve, y en una visión le mostró varios animales, ¿verdad? Que quería que comiera, y Pedro en la visión, pues orando, le dijo, Señor, yo no como ninguna cosa impura. Y entonces el Señor le dijo, lo que el Señor purificó no lo llames impuro. Y entonces fue a casa de un soldado romano que no era judío, y pudo hablarle de la palabra de Dios. Después él empezó entonces a hablar con los gentiles, pero aquí hubo un problema muy grande porque la gente, lo que se llama judaizantes, o sea, la gente, los judíos que se habían hecho cristianos, ¿verdad?
empezaron a reclamar eso. Aquí dicen Hechos capítulo 11, versículos de 1 al 3, dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. No debiste haberte unido con ese tipo de personas, le dicen los judíos ahora cristianos. Y Pedro entonces les explica, ¿verdad?, que estando en oración, la visión que tuvo con el Señor, y después de explicarle todo lo que había pasado, entonces los judíos ahora, ¿verdad?, cristianos, aceptaron que los gentiles podían también ser cristianos y que podían hablar con ellos como cualquier otra persona. Así que esto es importante, que miremos que la discriminación es de mucho tiempo, pero que uno tiene que cambiar. Es interesante que la forma como Pedro cambió su punto de vista, su imagen, su estereotipo de los gentiles es orando, buscando la dirección de Dios cuando estaba en oración. Así que es una forma que nosotros podemos eliminar esta forma de discriminación. Sigamos con Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 7. Sigamos con Santiago. Dice Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 7. Leo aquí para ustedes. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes a rastras los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Aquí dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres. Y la pregunta entonces, ¿quién es un pobre? Que dice el versículo 5. El Señor Jesucristo enseñó bastante sobre lo que es un pobre. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Los bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Los pobres de espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que se reconoce, se sabe que espiritualmente necesita del Señor. Una persona que es pobre espiritualmente, una persona que dice, yo no llego a la altura de Dios. Yo espiritualmente, en mi relación con Dios, tengo mucho pecado adentro. Necesito la sangre de Jesucristo. Se sabe pobre espiritualmente. Cuando una persona es pobre espiritualmente, busca llenarse con la palabra de Dios. Busca la alimentación porque se siente pobre, se siente con hambre de la palabra de Dios. Entonces esa persona, siendo pobre, se llena de la riqueza del Espíritu Santo de Dios. Entonces este pasaje en la Biblia dice aquí, Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres espiritualmente para que sean ricos en fe. La relación aquí es sobre la fe y para que reciban como herencia el reino que les ha prometido a los que aman. Así que esta pobreza les ayuda a ellos a ser llenados con el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es un pobre. Los discriminadores alaban la apariencia, definiendo el éxito como su inseguridad, y comparan las personas. Los discriminadores miran a este pobre, un pobre que anda sintiéndose necesitado del Señor, que no se está fijando en sus ropas, pero está pensando en su necesidad de conocer más a Cristo, de saber más de Cristo, de llenarse de sabiduría, y no tiene ninguna apariencia externa, ninguna apariencia física. Entonces los que discriminan dicen, esta persona no merece ser valorada. Miren su apariencia externa como está, porque no es una persona que se define como una persona exitosa. Todo lo que hace este pobre, darle gloria a Dios. No se sabe inteligente, no se sabe una persona que cree que lo tiene todo, no se sabe sabio incluso, ¿verdad? Se mira con mucha necesidad. Al poner este contraste con aquella gente que se cree muy inteligente, con alguna gente que se cree muy pretenciosa, ¿verdad? Lo exitoso que son, ¿verdad? Y entonces en ese momento, entonces la gente discrimina contra ellos. Los soberbios y los orgullosos pagan mal porque ellos son el centro. Dice el pasaje de la Biblia en el 6 y el 7. Ustedes en cambio los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quien
arrastras los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Los soberbios y orgullosos siempre van a pagar mal, porque el centro son ellos, se aman solo ellos, lo hacen con una pretensión personal. Así que aquí miramos este pasaje sobre qué es un pobre y quiénes son los discriminadores. Pero sigamos entonces. Dice Santiago 2, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 11. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. ¿Qué demuestran los discriminadores? Según este pasaje, los discriminadores demuestran que son ignorantes, ¿verdad? Demuestran que no aman a las personas. Demuestran que siguen estereotipos. Demuestra que no entienden a Dios. No entienden a Dios porque, según ellos, Dios no hizo un buen trabajo cuando hizo gente de diferentes colores, de diferentes estaturas, de diferentes lenguajes, ¿verdad? No entienden que todo lo bueno viene de Dios. Y si una persona, aunque no tenga dinero, el valor de la persona viene por lo que Dios le ha dado. Entonces, eso es importante que entendamos. ¿Cómo se elimina la discriminación? ¿Cómo se elimina la discriminación? La discriminación se elimina, en primer lugar, sabiéndose pobre espiritualmente. Sabe que lo único que lo hace bueno es la sangre de Cristo. Es el primer paso, haciéndote pobre. Si tú en este momento no te sientes pobre y no te sientes necesitado de Cristo, crees que tú eres más que suficiente, tú no eres un pobre con Cristo, ¿verdad? Y es importante que nos sintamos pobres espiritualmente. Segundo, mira a la gente como Dios la mira. En 1 Samuel 16:7, que dice la palabra. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Estaba hablando de la diferencia entre Saúl y David. Yo, dice, me fijo en el corazón de las personas. Nosotros no tenemos que fijarnos en la parte exterior de la persona, pero tenemos que fijarnos en la parte de adentro de la persona. ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es su bondad? ¿Cuál es su dignidad? ¿Cuál es su prudencia? Las cosas internas tienen el valor más grande. ¿Cuál es el amor por Cristo, verdad? Mira a la gente como Dios la mira. Eso es importante. Mira a la gente como Dios la mira. Número 3. Cuando somos cristianos, no existe ninguna diferencia de raza, ingreso económico o descendencia. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Mire lo que dice el Señor. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, o hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya hay una nueva identidad, ya somos de la familia de Dios. Ya no somos ni hondureños, ni mexicanos, ni gringos, ni chinos, ¿verdad? Ni españoles, somos simplemente hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. Pertenecemos a la familia de Dios. Ya no podemos ver a alguien diferente porque es hombre o porque es mujer, porque lo único que es una persona redimida por Cristo. Eso es lo que somos, cada uno de nosotros. Y la riqueza y la inteligencia y el conocimiento, todo eso no existe, es basura. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Ya tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo nombre y pertenecemos a esta nueva familia que viviremos trillones de años en la eternidad. Por toda la eternidad viviremos con el Señor, ¿verdad? Y allí no habrá ninguna diferencia de color ni diferencia de pelo, porque tendremos un nuevo cuerpo, tendremos una nueva persona física con el Señor y todo será alrededor del Señor. Y esto es importante que entendamos entonces, ¿verdad? Que nosotros tenemos una nueva identidad, no podemos discriminar. Con esta situación que está pasando acá en Estados Unidos, a veces podemos caer en la trampa de sentirnos discriminados, de sentirnos que nos han tratado mal, porque soy hispano, porque no hablo inglés o porque el inglés lo machaco y no me sale bien, porque me piden papeles y no los tengo, porque soy un poco oscurito, etc. Hay tantas razones por las que me pueden discriminar. Pero lo que yo he aprendido en mi vida
es que no hay que sentir esa discriminación dentro de nosotros. No hay que sentir la gente me discrimina porque soy hispano. No hay que sentir la gente me discrimina porque no sé hablar inglés. Porque si nosotros caemos en esa trampa nos volvemos víctimas. Y una persona que se vuelve víctima, ¿verdad? Tiene ciertas reacciones como por ejemplo el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, ¿verdad? La depresión. Y Satanás se aprovecha de ese sentimiento de víctima. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Somos hijos de un rey, somos príncipes, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Así que tengamos cuidado que no se incube el veneno de sentirte víctima en tu mente y tu corazón. Porque nosotros somos llamados para algo mucho más grande en la tierra. Tú y yo como embajadores del reino de Dios, como embajadores de Cristo, ¿verdad? Somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. A ser la sal y la luz del mundo. A eso somos llamados. Dice Filipenses 4, 8, 9, que nosotros nos concentremos en las cosas buenas, en las cosas correctas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que como hijos de Dios vamos a evitar esta trampa de sentirnos discriminados, ¿verdad? De sentirnos víctima. Y vamos a concentrarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros de ser la sal y la luz del mundo. Vamos a orar para que el Señor nos dé ese sentir a nosotros, de ser bendición, no sentirnos víctima, de ser la sal y no amargar las personas, ¿verdad? De llevar la luz y no llevar las tinieblas. Vamos a orar con él. Padre nuestro, te damos gracias en este momento por ese llamado tan bendito que tú nos has dado, Señor, de ser tus embajadores, de ser tus representantes, de traer, Señor, a las personas, a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea, a la familia nuestra, a nuestros vecinos, a la gente con quien trabajamos, Señor, esa luz que es Jesucristo, de hablarles del evangelio de salvación, de llenar las casas que nosotros visitamos de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En este momento que hay turbulencia, Señor, en varias comunidades, pedimos, Señor, que personas, hijos tuyos, Señor, que puedan hablarles y recordarles, Señor, del amor de Cristo, que lleven la paz de Jesucristo. Si hay personas que están fomentando el odio, están fomentando, Señor, la rebeldía, te pedimos en el nombre de Jesús que los apartes para que como familia cristiana, Señor, y como sociedad cristiana podamos llevar, Señor, a Cristo a estas personas. Bendice, Señor, los que hacen decisiones en los países. Bendice al presidente, bendice al vicepresidente, bendice, Señor, al speaker, Señor, del Congreso, del Senado, a los gobernadores, a todos los que hagan decisiones, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que tú los llenes de tu sabiduría para que hagan decisiones correctas. Padre, gracias por habernos salvado, por Jesucristo, Señor, que murió en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de nosotros, Señor, por su amor tan grande, porque de tal manera, Señor, nos amaste, que diste a tu Hijo, Señor Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos. Señor, gracias por eso. Ahora, Señor, llénanos de tu paz, llénanos, Señor, de tu luz. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Esperamos que el Señor los haya bendecido, el Espíritu Santo les haya enseñado. Contáctanos por email, algún comentario, nos gustaría escuchar de usted, así que estaremos esperando un comentario de usted.